Soy Planeta Alquimia, bienvenidos a otro capítulo de mi nuevo libro. Activamos modulador de voz y vamos allá. Capítulo 1. Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas, y montones de perchas para sombreros, y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura, ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podía haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular. ¿Pero qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana, que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Belladonna Took, una de las 3 extraordinarias hijas del viejo Took, patriarca de los hobbits que vivían al otro lado del agua, el riachuelo que corría al agua, pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Took se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo, pero por cierto había todavía algo no del todo hobbit en ellos, y de cuando en cuando miembros del clan Took salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Took no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos, Belladonna Took no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella, que pudiera encontrarse bajo la colina o sobre la colina o al otro lado del lago. Y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Took, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero hobbit que acabo de describiros, y cuando en verdad ya parecía que se había asentado allí para siempre.
Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados. Gandalf apareció de pronto. Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo, el viejo Tuk, y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado del agua por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde. Pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que el ala del sombrero, que le ensombrecía la cara. ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien o que es un día en que conviene ser bueno? todo eso a la vez. Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa, además. Si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse y se alejó flotando sobre la colina. Muy bonito, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente. Y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón, observando al hobbit, sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo, y aún un poco enfadado. Buenos días. No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del agua? Con esto daba a entender que la conversación había terminado. ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya. De ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer vuestro nombre. Sí, mi querido señor. Y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tuk me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf, válgame cielo. ¿No sois vos el mago errante que dio al viejo Tuk un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Nos recuerdo, el viejo Tuk los preparaba en los solsticios de verano. Espléndidos, subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. ¡Diantre! ¿No sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos y navegar hacia otras costas. ¡Caramba! La vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuk y por la memoria de la pobre Belladonna, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí,
Lo has hecho 2 veces ya. Mi perdón, te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti, y quizá también muy provechosa si sales de ella sano y salvo. Disculpad, no quiero ninguna aventura, gracias. Hoy no, buenos días. Pero venid a tomar el té cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí, venid mañana, adiós. Con esto el hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. ¿Qué diablos lo habré invitado al té? Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas, justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta de compromisos. De este modo, Gandalf de miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a anotar. Un momento antes de la hora del té se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal y entonces se acordó, se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió a la puerta. Siento de veras haberle hecho esperar. Era un enano de barba azul, recogida en un cinturón dorado, y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si le estuviesen esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana y dijo: Walin, a vuestro servicio. Bilbo Bolsón, al vuestro. Estoy a punto de tomar el té, por favor, acercaos y tomad algo conmigo. Dijo un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué haríais vosotros si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en vuestro vestíbulo sin dar explicaciones? Llevaban apenas un rato a la mesa, en verdad estaban empezando el tercer pastelillo, cuando resonó otro campanillazo todavía más estridente. Disculpad. Así que al fin habéis venido. En cambio vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata, y este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. Veo que han empezado a llegar. ¡Pain! ¡A vuestro servicio! Gracias. No era la respuesta más apropiada, pero el había empezado a llegar lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión y las cumplía con puntualidad, aunque le parecieran penosas, quizá él se quedara sin ninguno. Entre y sírvase una taza de té. Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor. Dijo Balin, el de la barba blanca. Pero no me incomodaría un pastelillo de semillas, si tenéis alguno. Muchas. Se encontró Bilbo respondiendo, sorprendido, y se encontró también corriendo a la bodega para echar en una jarra una pinta de cerveza y después a la despensa a recoger 2 sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio de después de la cena. Cuando regresó, Balin y Dwalin estaban charlando a la mesa como viejos amigos. Gandalf, de seguro esta vez. Pensó mientras resoplaba por el pasillo. Pero no, eran 2 enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron adentro. Tan pronto la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. ¿En qué puedo yo serviros, mis queridos enanos? Se sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia. Al vuestro y al de vuestra familia. Topel, no me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar y echar un trago. Pensó el señor Bolsón. Solo había alcanzado a mojarse los labios en un rincón, mientras los 4 enanos se sentaban en torno a la mesa y charlaban sobre minas y oro y problemas con los trasgos y las depredaciones de los dragones y un montón de otras cosas que él no entendía y no quería entender, pues parecían demasiado aventureras. ¡Din! ¡Don! ¡Dan! La campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño hobbit intentase arrancar el llamador. ¿Alguien más a la puerta? Por el sonido yo diría que unos 4. Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito hobbit se sentó en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las manos, se preguntó qué había pasado y qué pasaría ahora, y si todos se quedarían a cenar. En ese momento, la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca, y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran 4, sino 5. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo, preguntándose qué ocurría.
Apenas se había girado la maniza y ya todos estaban dentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro a vuestro servicio. Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin eran sus nombres, y al momento 2 capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco, colgaban de las perchas, y allá fueron los enanos con las manos anchas, metidas en los cinturones de oro y plata, a reunirse con los otros. Ya casi eran un tropel. Unos pedían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café y todos ellos pastelillos. Así que tuvieron al hobbit muy ocupado durante un rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre, los pastelillos de semillas ya se habían acabado y los enanos empezaban una ronda de bollos con mantequilla, cuando de pronto un fuerte golpe, no un campanillazo, sino un fuerte toc-toc en la preciosa puerta verde del hobbit. Alguien estaba llamando bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo, muy enfadado y por completo atribulado y compungido. Este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo y todos rodaron dentro, uno sobre otro. Más enanos, 4 más. Y detrás Gandalf, apoyado en su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta. Por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera allí la mañana anterior. Tranquilidad, tranquilidad. No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a Thorin. A vuestro servicio. A vuestro servicio. ¡A vuestro servicio! Enseguida colgaron 2 capuchones amarillos y uno verde pálido, y también uno celeste con una gran borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enano, de hecho nada más y nada menos que el propio Thorin Escudo de Roble, a quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo con Bifur, Bofur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente gordo y pesado. Thorin era muy arrogante y no dijo nada sobre servicio, pero el pobre señor Bolsón le repitió tantas veces que lo sentía, que el enano gruñó al fin. Le ruego, no lo mencione más. Y dejó de fruncir el entrecejo. Vaya, ¿y estamos todos aquí? Mirando la hilera de 13 capuchones, una muy vistosa colección de capuchones y su propio sombrero colgados en las perchas. ¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados. ¿Qué es eso? Té. No, gracias. Para mí un poco de vino tinto. Y también yo. Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana. Y pastelillos de carne y queso. Y pastel de carne de cerdo y también ensalada. Y más pasteles, y cerveza, y café, si no os importa. Prepara unos pocos huevos, gran amigo, y saca el pollo frío y unos encurtidos. Parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo. Pensó el señor Bolsón, que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa. Fustigados y condenados enanos. ¿Por qué no vienen y me echan una mano? He aquí que allí estaban Balin y Dwalin en la puerta de la cocina, y Fili y Kili tras ellos. Y antes de que pudiese decir cuchillo, ya se habían llevado a toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón, y allí colocaron todo. Otra vez. Gandalf se puso a la cabecera con los 13 enanos alrededor y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordisqueando una galleta. Había perdido el apetito e intentando aparentar que todo era normal y de ningún modo una aventura. Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó. Por último, echaron atrás las sillas y Bilbo se puso en movimiento, recogiendo platos y vasos. Supongo que os quedaréis todos a cenar, dijo en uno de sus más educados y reposados tonos. Claro que sí. Y después también. No nos meteremos en el asunto hasta más tarde y antes podemos hacer un poco de música. Ahora a levantar las mesas. Enseguida los 12 enanos, no Thorin, él era demasiado importante, y se quedó charlando con Gandalf. Se incorporaron de un salto e hicieron enormes pilas con todas las cosas. Allá se fueron, sin esperar por las bandejas, llevando en equilibrio en una mano las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el hobbit corría detrás casi dando chillidos de miedo. Por favor, cuidado. Por favor, no se molesten. Yo me las arreglo. Desportillad los vasos y destrozad los platos. Embotad los cuchillos. Doblad los tenedores. Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto. Estrellad las botellas y quemad los tampones. Desgarrad el mantel, pisotead la manteca y derramad la leche en la despensa. Echad los huesos en la alfombra del cuarto. Del diván vino todas las suelas. Vaciad los cacharros en un caldero hirviente. Haced los trizas en arotazos. Y cuando terminéis, si aún algo queda entero, echadlo a rodar pasillo abajo. Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto. De modo que cuidado con los platos.
Y desde luego no hicieron ninguna de estas cosas terribles, y todo se limpió y se guardó a la velocidad del rayo, mientras el hobbit daba vueltas, y más vueltas en medio de la cocina, intentando ver qué hacía. Al fin, regresaron, y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego, fumándose una pipa. Estaba haciendo unos enormes anillos de humo, y donde quiera que le dijera a uno que fuese, allí iba, chimenea arriba, o detrás del reloj sobre la repisa, o bajo la mesa, o girando y girando en el techo. Pero donde quiera que fuesen, eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. Oh, de la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño, que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego el anillo de Gandalf tomaba un color verde, y bajaba a flotar sobre la cabeza del Mau. Tenía ya toda una nube alrededor, y a la luz indistinta parecía una figura extraña y fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba. Le encantaban los anillos de humo. Y se sonrojó al recordar qué orgulloso había estado de los anillos que en la mañana anterior lanzara al viento sobre la colina. Ahora un poco de música. Sacad los instrumentos. Kili y Fili se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nori y Oin sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Umbur tamborileó desde el vestíbulo. Bifur y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Disculpadme, dejé el mío en el porche. Trae el mío también. Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada, y cuando Thorin la rasgueó, los otros enanos empezaron juntos a tocar una música, tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás, y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras, bajo lunas extrañas, lejos de Delagua, y muy lejos del agujero hobbit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina. El fuego parpadeaba, era abril, y aún seguían tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación, y el fuego se extinguió, y las sombras se borraron. Y todavía seguían tocando, y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos, en lo más hondo de las viejas moradas. Y estas líneas son como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir antes que el día nazca. Los enanos echaban hechizos poderosos, mientras las mazas tañían como campanas en cimas donde duermen criaturas sombrías, en salas huecas bajo las montañas. Para el antiguo rey y el señor de los elfos, los enanos labraban martilleando un tesoro dorado, y la luz atrapaban y en gemas la escondían en la espada. En collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes. El fuego del dragón colgaban en coronas, en metal retorcido. Entretejían la luz de la luna y del sol. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir antes de que el día nazca. Allí, para ellos mismos, labraban las vasijas y las arpas de oro. Pasaban mucho tiempo donde otros no cavaban, y allí muchas canciones cantaron que los hombres o los elfos no oyeron. Los vientos ululaban en medio de la noche, y los pinos rugían en la cima. El fuego era rojo y llameaba extendiéndose. Los árboles como antorchas de luz resplandecían. Las campanas tocaban en el valle, y hombres de cara pálida observaban el cielo. La ira del dragón, más violenta que el fuego, derribaba las torres y las casas. La montaña humeaba a la luz de la luna. Los enanos oyeron los pasos del destino. Huyeron y cayeron y fueron a morir. A los pies del palacio, a la luz de la luna. Más allá de las hoscas y brumosas montañas. A mazmorras profundas y cavernas antiguas, a quitarle nuestro oro y las arpas. Hemos de ir antes que el día nazca. Mientras cantaban, el hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia. Un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tuk renació en él. Deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro, sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá del agua se alzó un fuego. Quizá alguien encendía una hoguera, y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviendo todo en llamas. Se estremeció y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón Cerrado, Sotomonte otra vez.
Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara, y en cambio muchas ganas de fingir que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los barriles de cerveza y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. ¿A dónde vas? ¿Qué os parece un poco de luz? Nos gusta la oscuridad. Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan aún muchas horas hasta el alba. Por supuesto. Y volvió a sentarse a toda prisa. No le acertó el taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos, derribando con estrépito el atizador y la pala. Tiencio, que hable Thorin. Y así fue como Thorin empezó. Gandalf, enanos y señor Bolsón, nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies. Toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región. Se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortés observación del hobbit. Pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado audaz. Y peor que eso, compañero conspirador, aunque no emitió ningún sonido. Se sentía de veras estupefacto. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día. Un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes. Creo que acertaría si nombrara a Kili y a Fili, por ejemplo. La situación exacta y actual podría necesitar de una breve explicación. Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante. Si se lo hubieran permitido, quizá habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir a cada uno algo ya sabido. Pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando oyó quizás sea un viaje sin retorno, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro, y muy pronto estalló como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel. Todos los enanos se pusieron en pie de un salto, derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica, que emitió una luz azul, y en el resplandor se pudo ver al pobre hobbit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Alcanzado por un rayo, alcanzado por un rayo. Una y otra vez, y eso fue todo lo que pudieron sacarle durante largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tumbaron en un sofá de la sala, con un trago a mano, y volvieron a sus oscuros asuntos. Excitable, compañerito, dijo Gandalf, mientras se sentaban de nuevo. Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros. Si habéis visto alguna vez un dragón en apuros, comprenderéis que esto solo podía ser una exageración poética aplicada a cualquier hobbit, a un toro bramador. El tío bisabuelo del viejo Tuk, tan enorme como hobbit que hasta podía montar a caballo. En la batalla de los Campos Verdes había cargado contra las filas de trasgos del Monte Gram, y blandiendo una porra de madera le arrancó de cuajo la cabeza al rey Colfinbull. La cabeza salió disparada unas 100 yardas por el aire y fue a dar a la madriguera de un conejo. Y de esta forma, y a la vez, se ganó la batalla y se inventó el juego del golf. Mientras tanto, sin embargo, el más gentil descendiente de toro bramador volvía a la vida en la salle de esta. Al cabo de un rato, y luego de un trago, se arrastró nervioso hacia la puerta. Esto fue lo que oyó. Oh, un bufido semejante. ¿Creéis que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este hobbit es fiero, pero un chillido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela y matarnos a tú. Creo que sonaba más a miedo que a excitación. En verdad, si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido a una casa equivocada. Tan pronto como eché una ojeada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, tuve mis dudas. Más parece un tendero que un saqueador. En ese momento el señor Bolsón abrió la puerta y entró. La Vena Tuk había ganado. De pronto sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno, podría parecer realmente fiero. En cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo, casi le hizo perder la cabeza. Más tarde, y a menudo, la parte Bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces y se diría: Bilbo, fuiste un tonto. Te decidiste a entrar y metiste la pata. Perdonadme si por casualidad he oído lo que estabais diciendo. No pretendo entender lo que habláis, ni esa referencia a saqueadores, pero no creo equivocarme si digo que sospecháis que no sirvo. Esto es lo que él llamaba no perder la dignidad. Lo demostraré. No hay señal alguna en mi puerta. Se pintó la semana anterior. Y estoy seguro de que habéis venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi vuestras extrañas caras en el umbral, tuve mis dudas.
pero considerad que es la casa correcta. Decidme lo que queréis que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusanos del último desierto. Tuve una vez un tío architatarabuelo, toro bramador Tuk y... Ah, sí, pero eso fue hace mucho. Estaba hablando de vos. Y os aseguro que hay una marca en esta puerta, la normal en el negocio, o la que hasta hace poco era normalita. Caqueador nocturno busca un buen trabajo, con mucha excitación y remuneración razonable. Así es como todo el mundo lo entiende. Podéis decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador si lo preferís. Algunos lo hacen. Para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares que buscaba un trabajo inmediato y que habían concertado una cita este miércoles aquí y a la hora del té. Claro que hay una marca. La puse yo mismo, por muy buenas razones. Me pedisteis de encontrar al hombre 14º para vuestra expedición y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o la casa equivocada y podéis quedaros en 13 y tener toda la mala suerte que queráis o volver a picar carbón. Clavó la mirada con tal ira en Roin que el enano se acurrucó en la silla. Y cuando Bilbo intentó abrir la boca para hacer una pregunta, se volvió hacia él con el entrecejo fruncido, adelantando las cejas espesas, hasta que el hobbit cerró la boca de golpe. Está bien, no discutamos más. He elegido al señor Bolsón y eso tendría que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será llegado el momento. Hay mucho más en él de lo que imagináis y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún viváis todos para agradecérmelo. Ahora, Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto. Sobre la mesa, a la luz de una gran lámpara de pantalla roja, Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa. Esto lo hizo Tror, tu abuelo Thorin, dijo, respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos. Es un plano de la montaña. No creo que nos sea de gran ayuda. Recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí. Y sé dónde está el bosque negro y el brezal marchito, donde se crían los grandes dragones. Hay un dragón señalado en rojo sobre la montaña, pero será bastante fácil encontrarlo sin eso. Si alguna vez llegamos allí... Hay también un punto que no habéis advertido, y es la entrada secreta. ¿Veis esa runa en el lado oeste y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas? Eso indica un pasadizo oculto a los salones inferiores. Mirad el mapa que acompaña este libro y allí veréis las runas. Puede que en otra época fuese secreto. ¿Cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smaug ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien esas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. 5 pies de altura y 3 pasan con holgura, dicen las runas, pero Smaug no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres de Valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande. Siguió Bilbo, que nada sabía de dragones, y en cuanto a agujeros solo conocía los de los hobbits, se sentía otra vez excitado e interesado, y olvidó mantener la boca cerrada. Le encantaban los mapas, y en el vestíbulo colgaba uno enorme del país redondo con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja. ¿Cómo una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo, aún sin tener en cuenta al dragón? Preguntó. Recordad que era solo un pequeño hobbit. De muchos modos. Pero cómo ha quedado oculta, no lo sabremos sin antes ir a mirar. Por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. El método común entre los enanos, ¿no es cierto? Muy cierta. Además, olvidé mencionar que con el mapa venía una llave pequeña y rara. ¡Hela aquí! Dio a Thorin una llave de plata, larga, de dientes intrincados. Guárdala bien. Así no haré. Y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarán después. Mucho antes, y algo sé de los caminos del este. Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido, y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña. Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río sale justo ahí atravesando el gran risco al sur de la montaña, y de ahí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres. Eso no sería bueno.
no sin un guerrero poderoso o a un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas. Y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se los encuentra. Las espadas están aquí casi todas embotadas, las hachas se utilizan para cortar árboles y los escudos como cunas o cubefuentes. Y para comodidad de todos, los dragones están muy lejos, y de ahí que sean legendarios. Por este motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral. Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador, electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes. Muy bien, supongamos entonces que el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia. Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. En primer lugar, me gustaría saber un poco más del asunto. Dijo sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro, pero bastante tuc todavía y decidido a seguir adelante. Me refiero al oro y al dragón, y todo eso. Y cómo llegar allí y a quién pertenece, etcétera, etcétera. Bendita sea, ¿no tienes un mapa y no has oído nuestro canto? ¿Y acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así, me gustaría saberlo todo clara y llanamente. Dijo adoptando un aire de negocios, por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero, y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional y estar a la altura de la recomendación de Gandalf. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración, etcétera. Lo que quería decir, ¿qué sacaré de esto? ¿Y regresaré con vida? Oh, muy bien. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo, Ror, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Srain el Viejo. Pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos. Y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña, y tratado con gran respeto por los mortales, que vivían al sur, y poco a poco se extendieron río arriba, hasta el valle al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de Valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros herreros, y recompensar con largueza aún a los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices, y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar. Y ocio para fabricar objetos hermosos solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, tallas y copas, y el mercado de juguetes de Valle fue el asombro de todo el norte. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, sabéis, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre a menos que os maten, y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata. En realidad apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados, y la devastación general y la destrucción que los dragones provocaban y que iba en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smaug. Un día echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos en la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera, yo era por fortuna uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días, siempre vagando por los alrededores, y eso me salvó entonces. Bien, vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña en un remolino de fuego. Luego bajó por las laderas y los bosques empezaron a arder. Ya para entonces todas las campanas repicaban en Valle y los herreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros. La triste historia de siempre, solo que en aquellos días era demasiado común. Luego retrocedió, arrastrándose a través de la puerta principal, y destrozó todos los salones, aceras, túneles, callejuelas, bodegas, mansiones y pasadizos. Después de eso no quedó enano vivo dentro, y el dragón se apoderó de todas las riquezas. Quizá, pues es costumbre entre los dragones, haya apilado todo en un gran montón muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama. Más tarde empezó a salir de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande, y llegaba a Valle de noche, y se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva, hasta que Valle quedó arruinada, y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo.
Los pocos de nosotros que estábamos fuera, y así nos salvamos, llorábamos a escondidas, y maldecíamos a Smaug, y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo, que tenían las barbas chamuscadas. Parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido, me dijeron que callase, que algún día a su debido tiempo ya me enteraría. Luego escapamos y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras, y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón. Pero nunca olvidamos el tesoro robado. E incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal. En este momento, Thorin acarició la cadena de oro que le colgaba del cuello. Todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smaug, si podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo. Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían. Pero por lo visto hicieron un mapa, y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él. ¿Y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero? Yo no me apoderé de él, me lo vieron. Quizá recuerdes que tu abuelo Thror fue asesinado en las minas de Moria por Azog, el Trasgo. Maldito sea su nombre, sí. Y Thrain, tu padre, se marchó un 21 de abril. Se cumplieron 100 años el jueves pasado, y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. Cierto. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera, y si elegí el momento y el modo de entregarlo, no puedes culparme, teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo. Tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel, y nunca me dijo el tuyo, de modo que en última instancia tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está. No lo entienda. Tu abuelo le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? No te importa, estaba averiguando cosas como siempre, y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar, intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Había perdido el juicio, e iba de un lado para otro, y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave. Hace tiempo que dimos su merecido a los trasgos de Moria. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. No seas absurdo. El nigromante es un enemigo a quien de ningún modo alcanzan los poderes de todos los enanos juntos. Si desde las 4 esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más que grandes para ti. Oíd. Oíd. Bilbo se puso tan nervioso que respondió. Oíd lo que he de decir. ¿Qué es? Bien, os diré que tendríais que ir hacia el este y echar allí un vistazo. Al fin y al cabo, allí está la puerta lateral, y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si os sentáis a la entrada durante un tiempo, creo que algo se os ocurrirá. Y bien, ¿no os parece que hemos charlado bastante para una noche? ¿Qué opináis de irse a la cama para empezar mañana temprano y todo eso? Os daré un buen desayuno antes de que os vayáis. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir. ¿Eres tú el saqueador? ¿Y tu oficio no es esperar a la entrada y aún cruzar la puerta? Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar 6 huevos con jamón cuando empiezo un viaje, fritos, no escalfados, y cuida de no romperlos. Luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún por favor, lo que molestó sobremanera a Bilbo. Todos se levantaron. El hobbit tuvo que buscarles sitio y preparó los cuartos vacíos, e hizo camas en sillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita muy cansado y nada feliz. Lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todo el mundo. La Venatuk empezaba a desaparecer y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la mañana. Mientras yacía en cama, pudo oír a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, todavía tarareando entre dientes. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir antes de que el día nazca. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos y tuvo unos sueños intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día.